Mi abuelo nació en 1949 y de pequeño le tocó vivir toda la violencia bipartidista. Después, siguiendo los pasos de su padre, entra a estudiar a la Universidad Nacional, Contaduría, y se gradúa. Y trabajando en Industrias Gran Colombia, le toca todo la toma del Palacio de Justicia. Y años después conoce a mi abuela y ella tenía un amigo que se llama William Monsalve y ese amigo tuvo una hija y esa hija se casó con el hijo del general Alfonso Plazas Vega. Porque eran dos partidos que se disputaban la presidencia siempre. Y entonces empezaron a sembrar el odio de que unos eran los buenos y otros eran los malos. Pero en el Bogotazo fue cuando empezó la violencia. Ahí fue cuando realmente se empezaron a dar plomo los liberales y conservadores, pero abiertamente. Yo recuerdo que mi abuela, cuando iba al colegio, me decía que jamás fuera a decir, que nunca fuera a decir si su papá era liberal o era conservador, que no me fuera a meter, que no contestara, que dijera que no sabía y que no sabía y que no sabía, porque ese era un peligro que había mucho miedo de que la gente supiera, porque en los pueblos sobre todo hubo mucha violencia. Entonces cuando Rojas Pinilla cogió el poder fue justamente para tratar de acabar con la violencia, hasta que pues lo tumbaron de la presidencia, porque él fue un dictador y él dejó encargados a un comité de generales y de gente de la milicia, y ellos se encargaron de entregar el poder después, pero ahí fue cuando hicieron un pacto de alternarse el poder para que no se siguieran matando entre liberales y conservadores. En el Palacio de Justicia, pues yo estaba trabajando en la empresa, pues nos enteramos cuando salimos a almorzar ese día, que fue a mediodía, que hacia las 11 de la mañana que hicieron la toma del palacio. Mejor dicho, íbamos a un restaurante por ahí cerca, pero no pudimos entrar, no nos dejaron, tenían acordonado todo. Ya cuando nosotros fuimos a pasar por ahí, ya no dejaron entrar al sector del Palacio de Justicia, la Plaza Bolívar. Entonces nos enteramos por William de que la hija de él estaba casada con un hijo de ese señor, del general Vega, que él era el que manejaba la tropa y recibía órdenes del general Cabrales, que era el jefe de la brigada que dirigió la retoma de justicia. El general Cabrales era el superior de Vega. Mantener la democracia, maestro. Había un programa por radio que se llamaba Las Voces del Secuestro. Lo pasaban todos los fines de semana, de sábado a domingo, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y ahí acostumbraba, eso lo dirigía Ervin Hoyos. Ese programa duró más de 25 años. Y en una noche de esas de insomnio mía, me puse a oír el programa. Entonces Ervin Hoyos pasó unas grabaciones que había hecho un radioaficionado de la toma del Palacio de Justicia. Los radioaficionados en esa época eran personas que tenían sus aparatos de radio y sus antenas y se ponían a buscar y a escuchar transmisiones de radio. Y este señor, que era ciego, este radioaficionado, resulta que él interceptó las comunicaciones del ejército en la toma del Palacio de Justicia, y tuvo más de 20 años guardadas esas cintas, esas grabaciones. Él estaba convencido de que lo iban a matar y que nunca las sacó al aire. Entonces se las mandó a él para que las escucharan y él las sacó al aire. Y en esa retoma del Palacio de Justicia, una de las comunicaciones que decían Arcano 1, Arcano 2, Arcano 3, era dependiendo de dónde estaban los sargentos o la gente que estaba dentro del palacio manejando la retoma y en donde estaban escondidos. Entonces aquí Arcano 1, Arcano 2 y no sé qué, así. Y en una de esas, uno de ellos que después identificaron que era este Vega, pero uno de esos le decía al otro que siguieran adelante,
Dijo que si encontraron el chaleco, que no aparecieran las mangas o algo así. Y eso lo tradujeron o lo interpretaron de manera de que no importaba que si se entregaban o no se lo entregaban, sino que arrasaran con lo que fuera. Es decir, que tomaran, la orden era tomar por encima de todo el palacio, retomarlo. Y entonces pues esas conversaciones quedaron grabadas allá y yo las escuché directamente que las pasaron. Ese fue el cuento. Entonces parece ser que durante la retoma del Palacio de Justicia hubo ausencia de poder ejecutivo. O sea que a Belisario prácticamente lo aislaron en el Consejo de Ministros y lo incomunicaron, no le dejaron enterarse de qué estaba pasando allá, sino hasta cuando ya empezó el incendio y la retoma y toda esa cosa, ya no había nada que hacer. Ya no había fuego. Inclusive a los periodistas los callaron, les dieron la orden de no, porque pues los otros se enteraban de qué estaba pasando por los periodistas, los guerrilleros que estaban dentro del palacio. Entonces cambiaron, dieron la orden de suspender las transmisiones radiales y toda esa cosa, y pasaron un partido de fútbol. Empezaron a pasar partidos de fútbol de la Selección Colombia, viejos. Y eso fue todo lo que aparecía en televisión, partido de fútbol. La ministra que estaba de ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, la que fue después candidata a la presidencia.